para los que nos visitan por primera vez o quieren un recordatorio, tenemos el material en línea, lo estamos subiendo cada semana. Creo que me atrasé una semana, pero lo voy a subir hoy, espero, se los prometo, pero lo estamos subiendo por Facebook o también ya lo había puesto, aquí lo tengo de hecho, en el canal de YouTube. Si buscan mi nombre, ahí pueden encontrar el canal de YouTube, vienen todas las lecciones y vienen como 10 años de lecciones anteriores. Si están aburridos y no se aburren de verme, pues allá ustedes, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño. Y el resumen de lo que vamos a ver, es decir, si quisieran ver un índice, cuando yo agarro un libro me gusta ver el temario de capítulos. Bueno, el temario de capítulos que vamos a estar viendo acerca de esto es, ya vimos la caída de Satanás y sus ángeles, el papel que ellos tienen dentro de esto, la rebelión de Adán y Eva, hoy lo vamos a concluir este tema, la depravación y la maldad humana, eso lo vamos a empezar a ver el próximo domingo, cuestiones del diluvio, por qué Dios elimina a la humanidad y por qué a veces nos parece eso ofensivo, la santidad y la justicia de Dios al escoger a Israel, por qué escoge un pueblo nada más y por qué es Dios racista, que solo quiere a los judíos y a los demás no, que con los argentinos pobres, ¿no? El mandato de Dios de destruir a los cananeos, algunos llaman a Dios genocida divino por esto, vamos a tratar con ese tema a fondo. Vamos a ver también el error de Israel al cometer la misma maldad que los cananeos y cómo es que Dios actúa cuando ellos hacen esto. El ministerio, muerte y resurrección de Jesús, mi tema favorito. Y vamos a terminar con buenas nuevas. ¿Quién le gustan las películas con final feliz? A mí también. Vamos a terminar en una buena nota. Entonces, si dicen, uy, qué pesado el tema, qué pesado esto que estamos viendo, no se preocupen, vienen las buenas noticias y creo que les van a gustar. Y nuestra proclamación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El regreso de Cristo para juzgar al mundo y el reinado de ¿quiénes? Los santos, ¿quiénes son? Ustedes y yo, por siempre y para siempre con Cristo. Eso va a ser el índice de temas. Entonces, para que no se me pierdan, ya estamos viendo estos temas, los puse más o menos clasificados por orden. Y ahorita estamos en esta parte, pero ya vimos varias partes, ya vimos la caída de Satanás, vimos la sesión de demonología, qué papel tienen los demonios y Satanás, satanología, mal natural y la cuestión del determinismo, ¿no? Entonces, el determinismo es esta idea de que Dios lo controla todo y ya que Dios lo controla y no solo lo controla, lo causa, entonces es Dios el causante de mal. Y ya lo respondimos eso de la manera negativa y lo comprobamos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ¿están conmigo? Ese es un resumen de la clase para los que nos perdemos un poco y les anuncio también que voy a estar fuera y estén orando por mí, por favor. Me van a operar en el domingo que entra, todavía voy a estar aquí, pero el siguiente, martes 15, no, el 16, perdón, me van a operar, entonces estén orando. Yo estoy orando por muchos de ustedes que sé que están pasando situaciones peores y estoy orando por ustedes, ¿ok? Si tienen necesidad de oración y quieren mandarme un mensaje o escríbanme en un papelito su nombre, por favor, y yo los pongo. Yo tengo mi lista de oración y sería un honor orar por ustedes, ¿ok? ¿Qué les parece si empezamos? Bueno, no sé si se acuerden de un programa que salía ahí que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y empezaban a hacerles preguntas cada vez más, progresivamente más complicadas, ¿no? Esta yo creo que no es de la pregunta de los 64,000, yo creo que es más como de 1,000,000. Porque la pregunta se hace muy fácil. Si estás en una conversación casual y tú como creyente te preguntan por qué Dios permite el mal, pues casi estarías de entrada tentado a decirle, pues vea la clase del hermano Dupont, dio una clase de 6 meses de esto.
¿Y por qué vamos a tomar tanto tiempo? Porque es una pregunta muy complicada con muchos matices. Pero les voy a ayudar, y esto ya lo di una vez, pero quiero que piensen un poquito en el resumen, ¿no? Muchas veces en mi trabajo, cuando tenemos presentaciones con ejecutivos, uno puede hacer una presentación de 40 transparencias de PowerPoint y te las regresan y te piden, adivina cuántas transparencias. 1 o 2 máximo. Y algunas de apoyo por si te hacen más preguntas, pero se acabó. 1 o 2 es todo. Bueno, aquí les va el resumen ejecutivo de todos los 6 meses, ¿ok? ¿Están listos? Y esto no tienen que necesariamente copiármelo a mí, pero cuando a mí me preguntan por qué Dios permite el mal, este es mi resumen ejecutivo. Y la respuesta que les doy es esta. Dios creó seres humanos con libre albedrío y les dio el paraíso para reinar, pero desconfiaron de Dios rebelándose en su contra, trayendo inmenso sufrimiento sobre ellos y otros. Dado que la rebelión no puede ser simplemente excusada, Jesús murió voluntariamente por humanos rebeldes. Ahora, el hombre que confía en Dios aprende el horror de la rebelión, experimentando temporalmente los resultados devastadores de la misma. También aprenden a vencer el mal con el bien, y este conocimiento les prepara para ser dignos habitantes del reino de Dios, en donde utilizarán su libre albedrío justamente y reinarán con Cristo por siempre y para siempre. Ese es el resumen de la clase. Si ya se quieren ir y dicen, ok, ya eso me basta, pueden. Si no, si se quieren quedar, bienvenidos. Pero ese es el resumen. ¿Por qué Dios permite el mal? Esa es la respuesta. Y algunos dicen, ¿por qué sufrimos por el pecado de Adán y Eva? Hubiera Dios hecho otra cosa, hubiera Dios mandado un par que no pecara, hubiera hecho Dios. Y bueno, dicen que el hubiera no existe, ¿verdad? Pues estoy en desacuerdo. Aquí les va. Estos son algunos nombres. Si algunos quieren todavía tener más hijos y quieren ideas, aquí van algunos. Si no se alcanza a ver, se los voy a poner ahí. Él se llama Email Suárez, o no sé si lo pronunciarán Email, pero es Email Suárez. Él se llama así, James Bond 007. Me lo copió de la clase anterior, ¿vieron? Hace 2 semanas. Batman bin Superman. Ahí les puse las identificaciones para que no digan. Disneylandia Rodríguez. Baram Atok Christmas Day. Y para los que dicen que el hubiera no existe, aquí está. El hubiera se llama, perdón, se llama el hubiera Pérez González. Entonces el hubiera sí existe. ¿Okay? En realidad lo que Dios hace es muy sabio. Yo creo que cualquier pareja que Dios hubiera mandado habría pecado. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué no mandó Dios a alguien, un representante, que no pecara? Ya lo hizo, se llama Jesús. Y lo crucificaron. ¿Ok? O cuando dicen, ¿por qué no baja Dios y se me aparece aquí? Ya lo hizo Dios. Vino y lo crucificamos. ¿Ok? Así que vamos a ver algunas de las características de, bueno, ¿por qué sufrimos por Adán? Ya vimos que Adán y Eva no fueron cualquier pareja aislada. Es decir, los padres cometen errores y ¿quiénes sufren? ¿O que tienen la culpa necesariamente los hijos? No, es simplemente una consecuencia de la rebelión, de la maldad, del pecado humano. Y lo mismo sucede con nosotros, porque Adán y Eva no son cualquier pareja que vivió hace mucho tiempo, descendemos de ellos. Si hacemos una cadena genética hacia atrás,
descendemos finalmente de un par, de una pareja. Y una de las cuestiones aquí es, en Génesis 3:7, lo que voy a hacer es ver algunos pasajes de la caída y vamos a hacer algunos comentarios en cuanto a esto. Dice en Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y yo me he preguntado, ¿por qué se tapan? ¿Por qué se tapaban? Y yo creo que, a ver, y esto ya estamos un poquito especulando y poniéndonos en el lugar de esto, en el lugar de Adán, pero yo creo que se tapan por vergüenza, y no cualquier tipo de vergüenza, sino la vergüenza de saber que por medio del acto sexual ellos iban a estar reproduciendo copias corruptas de ellos mismos. Iban a estar reproduciendo corrupción y corrupción y corrupción. ¿Por qué? Porque todos venimos con ese mismo chip. Tenemos algo que está mal en nosotros y viene de ellos. Ahora, aquí uno, ok, no hay oídos menores, ok. Y hablábamos un poco, ¿es malo el sexo? No, es algo que Dios designó, es una bendición, y por ahí leíamos un poquito de C.S. Lewis que decía, no, es decir, Dios lo creó, incluso los demonios tratan de crear deleites y no han podido crear ninguno como el sexo. Lo único que pueden hacer los demonios es incitarnos a usarlos de manera que no debemos. Entonces, yo creo que esa es parte de la cuestión aquí. ¿Por qué se tapan por vergüenza de lo que iban a estar reproduciendo en sí mismos? Déjenme hacer una pausa aquí para... Si hay preguntas, por favor, con gusto me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Quiero ver nada más, conectarme aquí para estar al pendiente también de ustedes. Y aquí estamos en vivo. Si hay alguna pregunta, por favor, ahí estoy. Me están diciendo por ahí que no se oye muy bien. Sí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y él le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces, ¿cuál es la tendencia humana? Es a echar la culpa, ¿no? Y me encanta esta pintura. O sea, Adán, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? O sea, ¿no ves? Aquí está el problema. Y yo me pregunto, bueno, ¿dónde estaba Adán cuando Eva fue por el fruto? Y yo creo que si yo hubiera estado y la mitad de los hombres aquí o más hubieran estado, habría sido un volado, porque yo creo que habría llegado yo antes a comer del fruto, si somos perfectamente honestos. Y yo creo que esta idea de echarle la culpa a la mujer por todo esto es errónea, porque les digo, yo creo que la mitad de los hombres, si no es que más, habríamos llegado antes. Aparte somos más comelones, así que no nos hagamos tampoco. Y después, la continuación de esto no es mucho mejor. Entonces dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primer profecía acerca del advenimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque habla de que
el fruto de la mujer eventualmente heriría a Satanás en la cabeza, que es una herida de muerte, aunque la serpiente le heriría en el talón, que no es una herida de muerte. Entonces se está refiriendo aquí a la crucifixión. La crucifixión fue una herida a Jesús, pero no fue una herida de muerte porque resucitó. Entonces esta es la primera profecía que tenemos por ahí. ¿Ya se oye por ahí el audio? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Gracias, Elmer. Muy amable. Simiente quiere decir semilla, y creo que hablamos de este pasaje un poco la clase anterior. Y aquí hay algo interesante, pero hay algo genéticamente, yo creo, en conflicto entre la mujer y las serpientes. Conozco muy pocas mujeres que les gusten las serpientes, aparte de mi hija de 16 años que le encantan, yo no sé por qué. Tenemos una en casa, yo no me le acerco, y menos cuando la alimenta. Pero hay algo genético, una disposición genética casi de aversión entre las serpientes, y no solo, o sea, se nos hace generalmente un animal repugnante, y para saber si es venenoso o no, al menos que uno sea un experto, más vale mantenerse a raya, ¿no? Entonces, es interesante que hasta ahora, hasta nuestros días, tenemos todavía esa disposición. Entonces, ahí sigue la culpa, ¿no? La cadena de la culpa. Adán, ¿qué hiciste? Pues la mujer, aquí está el problema. Y la mujer, ¿qué? Pues acá la serpiente, ¿no? Evitemos eso. Una de las cosas que me gusta de la cultura japonesa es que cuando alguien hace algo mal y empieza a excusarse en el trabajo, el jefe le habla a toda la demás gente de la oficina para que vengan a escuchar las excusas, porque generalmente son malas excusas. Es una forma de mostrarle a la persona que, como decimos en México, haces mal y te disculpas peor, con I, ¿ok? Y creo que es una señal de inmadurez cuando tienes culpa de algo. Lo único que debe salir de tu boca es: perdón, lo voy a corregir. Todavía no me funciona con mis hijas de 13 y 16, pero ahí vamos. Pero es una señal de responsabilidad cuando hacemos algo mal y aceptamos la culpa. Y esta es una señal de inmadurez, de una profunda rebelión. Entonces nuestra tendencia es: no, es que no pude por esto y por esto y por esto y por eso. Son excusas, y por lo general son malas excusas. La famosa, es que el perro se comió la tarea. Sí, hermano. Un comentario, me estaba absteniendo de hacerlo o no hacerlo. No te abstengas, hermano, esas se echan a perder luego y caen mal. Pero a veces es bueno porque, pues, por si alguien, si usted puede dar un poquito más la orientación sobre esto, sí, para que a muchos, alguien le puede servir, así como creo yo que a mí. Tengo un compañero de trabajo, ¿no?, que hace unos meses me hizo una pregunta. Sí. Supuestamente él es cristiano, ¿no? Me dice: ¿tú sabes por qué Dios castigó? ¿Cuál fue el verdadero pecado que hizo Eva cuando desobedió y comió del fruto prohibido? Ajá. Pues ya le contesté según lo que yo sé bíblicamente, ¿verdad? Sí. Y no, pues él me refutó la respuesta, y me dijo, la respuesta de él que dio fue que dijo: no, así piensas tú, pero sabes tú que lo que pasó es que la serpiente, que es Satanás, tuvo relaciones sexuales con Eva, y ese fue en realidad, por eso cuando Caín nació, por eso la Biblia dice que Caín es hijo del diablo. Las palabras lo dice, que es hijo del diablo, pero ya le expliqué que como yo sé que bíblicamente no es así como lo está tomando él. Ya le dije que
consejo del diablo porque en realidad pues todo lo que hace el malo siempre la Biblia lo registra como que somos, inclusive nosotros como gentiles antes, también la Biblia nos dice que éramos hijos del diablo. Claro. ¿Entiendes? Bueno, vamos a abordarla esa. Entonces, esta persona dice que el pecado de Eva fue haber tenido relaciones sexuales con Satanás, con la serpiente. ¿Alguno de ustedes estuvo en mis clases de tácticas? Porque ahí mi pregunta sería muy sencilla. ¿Cuál? ¿Dónde leítes? O sea, entonces cuando a mí me vienen con una afirmación así, que yo sé que no tiene peso y no tiene evidencia detrás de ella, mi pregunta es, no es mi tarea argumentarle lo contrario, ¿ok? La tarea de él es mostrarme dónde viene escrito que Eva tuvo relaciones con Satanás. Porque es una afirmación vacía. Es como decir, ¿sabes qué? No, nunca hemos llegado a la luna porque la luna está hecha de queso. Y el otro lado estaba lleno de hoyos, como un gruyere. Es una afirmación vacía. ¿Sí? Entonces, cuando viene alguien con una afirmación vacía, esa persona tiene la carga de la prueba de venir y mostrarme cuáles son los hechos detrás de eso. Entonces, yo le diría, perdone usted con todo respeto, hermano, no tiene absolutamente ninguna evidencia, ni bíblica ni extrabíblica. Yo creo que es una idea hollywoodense muy interesante, que a lo mejor sirve para alguna película de Spielberg, pero no más allá. Eso es lo que esa sería mi respuesta. Casi similar, le contesté así. Yo quería que usted lo afirmara aquí. Hay muchos que no han tenido la clase esa de con usted. Y pues le sirve. Tiene que ser a alguien para que si viene alguien con esas mentalidades, pues bíblicamente no. Y lo mismo pasa con cualquiera de estas ideas conspiratorias y cualquier idea. O sea, no se trata de que nosotros luego brinquemos al barco de refutarlo. Se trata de que esa persona nos venga con la información de cuáles son tus razones para afirmar eso. ¿Sí? Es lo mismo cuando me llegan y me dicen, es que Jesús es una copia de Mitras. Ok, qué padre, ¿ya leíste la mitología de Mitras? ¿Y en qué se parece? ¿Cuáles son las fuentes primarias? Y el resumen que me gusta usar es, ¿dónde leítes? ¿De dónde lo sacaste? ¿Sí? Entonces, buena pregunta, gracias. No sé si haya preguntas en línea por ahí. ¿No? Ok, ¿alguna pregunta por acá? ¿Todo claro? Ok, perfecto, sigamos. Y luego tenemos aquí en Génesis el 16, el siguiente, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que esta jerarquía de que el hombre es la cabeza de la mujer, y todo este tema llevado al extremo da lugar a cosas como el machismo, y por el otro lado al feminismo radical, ¿sí? A ver, yo estoy de acuerdo con un tipo de feminismo que defiende los derechos de la mujer y los iguala en su humanidad que tenemos entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, en cuanto a naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero esto llevado al extremo causa problemas. Entonces, ¿cuál es esto de que el hombre se enseñoree? Hay una tendencia natural a que el hombre sea el macho de la casa, y muchos de nosotros que crecimos a veces en hogares donde no, el niñito no va a poner los platos porque eso es trabajo de la mujer, y no cocine porque, a ver, a mí me gusta cocinar y no soy mandilón. Bueno, quiero pensar que no. Bueno, ya me metí en problemas ahí. Pero sí me pongo mandil, pero es muy masculino, un día se los voy a enseñar. Pero trae estas ideas de emancipación de la mujer, del hombre, trae al machismo, al feminismo,
a esta idea de que los hombres son inútiles y que la mujer no necesita al hombre, esta idea de la que estoy muy en contra, en que el hombre ya no debe abrirle la puerta a la mujer o caminar del lado opuesto a la banqueta para protegerla y cosas así. Ya eso no se usa. Y aquí en la cultura americana mucho menos, ¿no? Aquí cada quien paga su cuenta en la cena, ¿no? Entonces creo que eso de tratar de eliminar también las diferencias entre hombres y mujeres es algo muy dañino. No hay más caballerosidad, no hay más protección a la mujer, y lo que creo es que debemos celebrar las diferencias que son complementarias, en vez de tratar de borrar las líneas entre hombre y mujer como muy seguido ahora se ha hecho. ¿Hay alguna pregunta de esto? Por cierto, esta idea feminista, esta idea salió mucho por ahí en los 70s, y lo que dice en traducido, está en inglés pero traducido, dice: la mujer necesita de un hombre igual que un pez necesita de una bicicleta. Y esta es la idea feminista llevada al extremo. Y la otra es: mientras más conozco a los hombres, más amo a los perros. Entonces, esto ya son cuestiones que ya son no solo de borrar las líneas entre hombre y mujer, sino ya denigrar un sexo por el otro. Y esto es un poco la idea. Si quieren aprender un poquito más de esto, hay un pensador moderno muy, muy bueno. No estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero en esto creo que está muy acertado. Es Jordan Peterson. Y si se acuerdan ustedes, el marxismo lo que enseñaba es la diferencia de clases, la clase, clases en cuanto a economía. Había una clase oprimida y una clase opresora. Bueno, Jordan Peterson lo que dice es: ahora tenemos un neomarxismo, pero está marcado por estos diferentes grupos opresores y oprimidos. Entonces, por ahí Ediel también es experto en el tema, si quieren hablar con él de esto. Pero esta idea de que hay grupos y simplemente por pertenecer a ese grupo ya estás oprimido. Y obviamente sí hay grupos oprimidos y hay grupos opresores, pero a mí no me gusta que me metan en una categoría nada más porque nací de cierto color o en cierto grupo o en cierta raza o en cierto país. Eso es peligroso. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos grupos oprimidos y opresores en este neomarxismo lo único que hacen es intercambiarse los roles, porque se convierten en opresores de los opresores se convierten en los oprimidos, y simplemente es una lucha eterna que no lleva a nada, ¿no? Entonces no voy a ahondar mucho en esto, pero esta es la idea básica de este pasaje aquí también. Siguiendo el mismo capítulo, dice: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Tremendo, esto es tremendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es tremendo. Imagínense ustedes cuando Dios ve a la tierra y le dice: te maldigo. Imagínense qué pestilencia o enfermedad o mal no pudo haber surgido de esto. Y aquí les puedo dar algunos ejemplos que van a ser familiares, pero ¿qué tal problemas y enfermedades como cáncer, como moho? ¿Les parece familiar últimamente con estas? A ver, en Houston estamos muy familiarizados con el moho negro, que es venenoso. ¿Por qué?
cualquier estructura aquí en una casa que se moje, ¿a los cuántos días, Ediel? Es una cuestión de un par de días. En un par de días, con las temperaturas altas, empieza a formarse moho negro, que es venenoso. Inundaciones, tsunamis, animales venenosos. ¿Y qué tal los virus? Y lo que hablábamos la vez pasada es que los virus en general son benéficos, porque el 99.9% de los virus atacan bacterias, y si no atacaran a las bacterias, los océanos estarían llenos de bacterias. No habría ni siquiera vida inteligente en este planeta si no hubiera virus. Agradezcan que hay virus, no el corona, pero por lo general, sí. Dios maldice la tierra y estamos en ella, estamos en una tierra que ha sido maldita, pero aquí está la consecuencia de eso. Dice, porque el anhelo ardiente, fíjense, el anhelo ardiente de la creación misma, no solo de nosotros, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino nosotros también, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Quiénes de ustedes quisieran un cuerpo nuevo que no tenga enfermedad, que no tenga problemas, que no tenga yo que ir al médico todo el tiempo? Un cuerpo perfecto. Y no estoy hablando de perfección física, estoy hablando de inmunidad a todos los males que hay. Y aquí habla de una palabra interesante, anhelo ardiente. Me investigué esta palabra en el griego y la palabra es esta, y tiene tres palabras unidas, ¿sí? La primera es apo, cara y dokia. Apo, cara, dokia. ¿Qué quiere decir? Apo es un prefijo que significa arriba. Cara, en el griego significa cabeza, no cara, es con K. Y dokeo quiere decir vigilar. ¿Qué es esto? Es la idea de un vigía, alguien que está esperando ansiosamente que algo se aproxime, alguien que está todo el tiempo pendiente de lo que viene. Esa es la idea aquí de este anhelo ardiente, es estarlo deseando de tal forma que lo estoy esperando en todo momento, con anhelo. Esa es la idea de esta palabra. Y este anhelo ardiente no solo está en nosotros, sino en la misma naturaleza. La misma naturaleza también. Y esto es parte de lo que Dios va a redimir también al final de los tiempos. Y bueno, yo me imagino cuando cayó la humanidad, para Dios habría sido más fácil eliminar a Adán y Eva, pero ¿qué tal si Dios lo que quiere es mostrarnos, por medio del ejemplo y por medio de nosotros vivir estas cosas, que tenía razón? ¿Y qué es lo que sucede cuando queremos hacer nuestra propia voluntad? ¿Qué es lo que pasa cuando las criaturas libres se desvían del plan de Dios y hacen su propia voluntad? Porque eso es precisamente lo que ha pasado. Adán y Eva le dijeron a Dios: queremos ser capitanes de nuestro propio destino. Y como dijo Frank Sinatra,
my way, ¿sí? A mi manera. Y esas son las consecuencias. Yo me imagino los ángeles después de que pecaron Adán y Eva, preguntándole a Dios, Señor, ¿vas a dejar que se multipliquen? ¿Crees que es buena idea? Y finalmente Dios nos deja multiplicarnos porque sabe que es la forma más efectiva de enseñarnos las graves y terribles consecuencias de la maldad. Es como cuando nosotros tenemos un hijo rebelde que nos está retando todo el tiempo. No juegues con cerillos, te vas a quemar. No juegues con cerillos, te vas a quemar. ¿Y qué es lo que pasa? Está bien, juega con cerillos, nomás no quemes la casa. Muchas veces no aprendemos leyendo libros o viendo películas, o es que dicen, es que ¿por qué nos mandó Dios una película? ¿Sí? ¿Cuántas películas de Jesús hay? ¿Por qué no nos manda un libro? Ahí está el libro, se llama Biblia, ¿lo leemos? No aprendemos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también el árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra, de lo que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces no solo está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue del que cayeron, el que comieron y cayeron. Había también un árbol de la vida, y vamos a hablar de este árbol en subsecuentes clases también, pero este árbol les daba el poder rejuvenecedor de vida eterna y salud. Entonces Dios los aleja del árbol para prácticamente es una sentencia de muerte lo que está sucediendo aquí. Y por cierto, este pasaje aquí que lo separa para que labrase la tierra de donde fue tomado, esto es un recordatorio. El trabajo es un recordatorio, ¿sí? El trabajo en la tierra es un recordatorio para Adán de que va a volver a esa tierra en la que está trabajando. Imagínate levantarte todos los días y pensar, ese va a ser mi fin. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, por eso las consecuencias de esto. Un comentario acerca de ahí el 22, donde dice, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Una vez escuché a una persona ir un poquito más hondo sobre esto, y parece que esto viene siendo el mal que desde el principio nos corrompe, que dice, ahí donde dice la palabra sabiendo, parece que él dice que es decidiendo el bien y el mal. Es como discernir, ¿no? Algunas traducciones. No, decidiendo, porque ahora el hombre, como humanidad, decide qué está bien y qué está mal. Okay. Y era donde esta persona estaba haciendo su punto, de que ahora aquello que el hombre decide qué está bien y qué está mal, básicamente toda pudredumbre viene de ahí. Claro, porque esta idea es relativismo, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en que yo me convierto en el árbitro del bien y del mal, Sí. yo puedo decidir, entonces puedo decir, como los nazis dijeron, bueno, pues es que yo seguía órdenes, y los generales decían, bueno, pues es que los judíos eran parásitos. Sí, claro. Y así han sucedido todos los genocidios de la historia, que por cierto vamos a ver la próxima clase. El hombre decide. Entonces sí, en el momento en que el hombre decide, vamos a decidir mal. Exacto. Sí, Robert. Es una reflexión nada más que a mí me ha pasado, por lo menos, reflejar sobre el hecho de que la serpiente le invitó a comer del árbol del conocimiento del bien y mal. ¿Por qué no lo hizo del vino? Bueno, sí lo hacían, porque podían comer de él y por eso tenían vida. Ya se supone que tenían. Vida. Sí, pero lo que les hacía, o sea, lo que se da a entender por este árbol es que lo que les curaba, les evitaba enfermarse, y lo que les daba
esa eternidad, era la cercanía y el acceso al fruto de este árbol. Por eso Dios los saca de ahí y entonces al estar alejados de Él es la sentencia de muerte. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Bueno, que debemos considerar seriamente la decisión de Adán y Eva, seriamente, muy, muy seriamente. Y esa es la moraleja. A veces no nos gustan las... o sea, ¿alguna vez leyeron las fábulas? Siempre hay una historia o un resumen ejecutivo de una moraleja que se llama y la cuestión aquí es si no nos gusta la situación en la que estamos, si no nos gusta el sufrimiento, lo primero que debemos hacer es odiar el pecado, primero en nosotros mismos, porque eso es lo que nos ha traído aquí. Debemos odiar el pecado y escoger a Dios y escoger seguirle. Voy a abrir aquí unos minutos para comentarios. ¿Tenemos algún comentario por ahí en línea? En línea no aparece nadie, pero yo tengo... Hemos oído y repetimos el tema de tener trabajo es una bendición, ¿no? Hemos oído tener trabajo es una bendición. Pero si leemos Génesis 3:17, dice que es un castigo para el hombre, o que de alguna manera va a tener que sufrir para llevar pan y eso. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esas dos cosas? Bueno, buenísima pregunta. Y cuando vayamos a nuestra ocupación final en el reino de Dios, vamos a hablar de eso, porque vamos a tener ocupaciones. O sea, yo quiero descubrir nuevos planetas y estrellas. Quiero aprender a jugar ajedrez a la perfección. Quiero conocerlos, pasar tiempo con ustedes. Vamos a tener muchas cosas que vamos a hacer, pero van a ser cosas muy placenteras. Van a ser cosas que vamos a disfrutar hacer. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de nosotros tenemos que trabajar, porque tenemos obligaciones y hay gente que puede hacer las dos cosas, que tiene trabajos muy padres y que pueden dedicarse a algo que les gusta también y proveer al mismo tiempo. Pero si nos ponemos a pensar en la gran mayoría de la población del mundo, donde hay esclavitud, y pensamos en lugares como en China y incluso Latinoamérica, el trabajo no es algo agradable, ¿sí? Entonces, esta idea de que el trabajo es un castigo en el contexto de un mundo caído. Pero ustedes y yo, en la nueva tierra y nuevo cielo que Dios cree, vamos a tener ocupaciones, vamos a tener trabajos y vamos a hacer cosas productivas que nos van a satisfacer. No va a ser nada aburrido, no vamos a estar en una nube tocando un arpa, y hablaré más de eso, ¿sí? No va a ser eso, no va a ser estar ahí con la visión beatífica. O sea, piensen más en películas de superhéroes y los superpoderes que podríamos tener. Y les digo, me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Pero la idea es que el trabajo sí es una maldición en el contexto de que Dios maldijo a la tierra. Por lo tanto, cualquier actividad en esta tierra va a estar bajo esta maldición. Pero yo creo que, Adelante. un poco de lo que rescata la dignidad del trabajo fue lo que pasó con la Reforma. Ya ves que venían con una idea, por ejemplo, en América Latina, de los conquistadores de España y Portugal, que inclusive muchos no querían estar bajo Colón, por ejemplo, porque los ponían a trabajar. Y cuando vienen los peregrinos a esta parte de lo que es los Estados Unidos, ellos tenían la mentalidad de la Reforma, de que el trabajo sí era una bendición y dignificaba a la persona. Claro. Pero ese ya es otro tema. Pero creo que la Reforma nos ayuda también mucho Sí. a la dignificación del trabajo. Sí, muy bien. Adelante. Si estudiamos la palabra trabajo en el contexto bíblico global,
vemos que el trabajo no es malo. Sí, no, desde luego. Simplemente que trabajar en una tierra que ha sido maldita por Dios, estamos en ese contexto donde Dios le dice, ok, vas a trabajar, pero ahora te va a costar. Y lo que hagas te va a recordar que vas a volver al polvo. Esa es esa parte de la maldición. Sí. Sin embargo, Chris, el que ama a Dios, y Dios le ama, Claro, el trabajo se convierte en una bendición. desde luego. Y hay muchas formas que podemos bendecir a otros por medio de eso. Desde luego. Sí, yo no estoy diciendo que todo lo No, del no, trabajo, entiendo. claro, no todo en cuanto al trabajo es maldición, ¿no? Al contrario, o sea, tiene muchas bendiciones, o sea, el trabajar. Sí, no, yo quería decir que lo que dijo el Señor, ¿no? Inclusive en el Nuevo Testamento dice que el que no trabaja, que no coma. Claro, Yo creo que eso es, en el contexto estamos en el Antiguo Testamento, pero también tenemos que ver el contexto y todo lo que dice la Biblia acerca del Sí. trabajo. Y el trabajo, como dijeron, dignifica y aparte Claro. es una bendición. oh, claro, desde luego. Y ese fue el propósito original del trabajo, ¿no? Que Pero- si no vamos a hacer con dolor, pues Claro. sí, porque es un esfuerzo. Sí, porque todo en esta tierra Es un es esfuerzo. trabajoso Pero- por la maldición, ¿sí? Pero es una bendición, o sea, el trabajo fue creado por Dios para ser una bendición. Es más, el primer trabajo de Adán fue nombrar a los animales. O sea, el primer científico fue Adán, el primer taxónomo fue Adán. Sí. Adelante. Ajá. A ver, el hermano Rubén hace una pregunta acerca de que si lo siguiente Ajá. es machismo. Dice que Pablo emplea el relato de la caída como argumento para que la mujer no se la permite enseñar. Ujú. Menciona 1 Timoteo 2:12, donde dice: no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio. Ujú. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. Él pregunta: ¿acaso esto es machismo o qué opinas acerca de esto? Ok, tengo escasos 10 minutos y si me empiezo a meter en este tema, no lo estoy tratando de evadir, pero prefiero dar una clase después de la cuestión de los roles y abarcar todos los pasajes para poder darte una conclusión seria en esto. Mi resumen es no creo que sea machismo y no creo que debamos ver este pasaje nada más aislado del resto de la Biblia. Por eso no me quiero meter a hacerle un exégesis porque lo voy a tener que hacer aislado de lo demás y entonces me van a crucificar todos. Hay otra más, por ahí no sé si podrás responder. Adelante, sí. Dice Eric: en los nuevos cielos y tierra podremos volar o teletransportarnos con nuestros cuerpos glorificados, pregunta él. Definitivamente creo que sí, pero no lo sé. Yo creo que sí. Tus Pero- esperanzas están en Pues, que sí. ojalá. Yo creo que sí, y yo creo que nuestras expectativas se van a quedar cortas de lo que podremos hacer. Te adelantaste, Eric, a la última clase, así que guarda esa pregunta y la vamos a responder a más detalle también en la última clase. ¿Alguna otra por ahí? ¿Algún comentario? ¿Queja? ¿Aclaración? ¿Hable ahora o calle para siempre? Ok, vamos a terminar entonces esta clase. Algunos puntos para ponderar, para pensar, para llevarnos a casa es que la rebelión contra Dios trae consecuencias graves. Y esto es, tarde o temprano la rebelión contra Dios nos va a traer un gran problema, un gran dolor de cabeza y desafortunadamente muchas veces no nos damos o no queremos pensar que van a haber consecuencias hasta que ya las tenemos encima. La rebelión contra Dios debemos tomarla con seriedad y y Dios nos invita a través de lo que estamos viviendo, todo lo que suframos debe llevarnos a la conclusión de que debemos aprender a odiar el pecado y amar la verdad y vencer el mal con el bien.
Esa debe ser nuestra conclusión. Esto nos debe hacer anhelar más la eternidad, anhelar más que Dios es un Dios justo y que va a poner orden en el desorden, que va a poner, va a ordenar el caos que se introdujo con la caída, y que esta no es la forma normal en que debemos vivir. En pandemia, esto no es normal. El vivir con tapabocas no fue para lo que fuimos diseñados. Esto es una corrupción de nuestra naturaleza, de cómo debemos haber vivido. Y me gusta esta frase, una frase de Dietrich Bonhoeffer, que fue un hombre que fue un clérigo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, que se opuso al régimen de Hitler y por eso lo mataron. Y él decía esto, que tu vida como cristiano debería causar a los ateos a dudar de su incredulidad. Y sobre todo en tiempos difíciles, y la forma en que creció más la iglesia en el siglo I, II y III, fue cuando los perseguían y ellos mostraban una confianza y una fe en Dios inquebrantable. Los hizo dudar a los paganos de su incredulidad. De hecho, el término ateo fue usado primero para los primeros cristianos que no se conformaban a los dioses romanos de la época. Por eso eran ateos. ¿Cómo estamos viviendo? Y finalmente, Dios te está preparando para reinar con Él. Lo que estemos pasando ahora, y yo me lo trato de recordar todo el tiempo, es temporal. Incluso esta pandemia va a ser temporal, se los aseguro. Lo que puedas estar pasando en tu vida hoy es temporal. Mi operación dentro de 2 semanas es temporal. Y lo que estés pasando, puntos suspensivos, también es temporal. ¿Por qué? Porque Él lo promete. Porque Él lo prometió. Y Dios cumple lo que promete. Dijo que iba a resucitar y resucitó. Y esa es nuestra esperanza siempre. ¿Nos ponemos de pie? Bendito Dios, gracias por la lección que estamos aprendiendo aquí, Señor. No nos gusta aprender del sufrimiento, Señor. No nos gusta aprender de esto, Señor. No nos gusta a veces pasar por dificultades. No nos gusta, Señor. Pero lo que sí sabemos es que dentro de esto tú estás moviéndote, dentro de esto tú estás con nosotros, dentro de lo que podamos